¿Cómo construir, organizar y gestionar una plantilla de fútbol? Analicemos algunas cuestiones que se derivan de este tema, sabiendo de antemano que había otras tan esenciales como las aquí expuestas. ¿Los términos plantilla y equipo tienen el mismo significado? Es importante entender que existe una diferencia conceptual, organizativa y operativa entre plantilla y equipo. La plantilla se define como un conjunto de jugadores pertenecientes a un club dentro de su organización deportiva. Representarlo en competiciones oficiales. Todos los clubes de fútbol tienen varias plantillas. Estar organizado específicamente de acuerdo con el reglamento de la competición. Desde los más jóvenes hacia el alto rendimiento. De cada plantilla se seleccionan, o, en otras palabras, se convoca, los jugadores que forman el equipo para la competición. ¿Cuáles son las bases para construir una plantilla? Las decisiones que se tomen, sean más o menos acertadas en el análisis, tendrán un impacto esencial en la consecución de los objetivos a alcanzar por el club. Las decisiones que se tomen, sean más o menos acertadas en el análisis, tendrán un impacto esencial en la consecución de los objetivos a alcanzar por el equipo. Para ello, se destaca un conjunto de elementos a tener en cuenta a la hora de formar la plantilla. Definición de objetivos. A partir de supuestos coherentes es posible establecer objetivos que no cambien constantemente, ya sean positivos o negativos, a lo largo de la temporada deportiva. La cuestión es ser realista con la dosis adecuada de ilusión, sabiendo que muchas variables no son controlables. Lo importante es que los reveses, las turbulencias y la urgencia del tiempo no perturben la percepción del presente, y puedan tener impactos devastadores en el futuro. Es fundamental mantenerse concentrado en lo que está tratando de lograr, y trabajar para lograr ese objetivo todos los días. Forma de jugar del equipo, modelo de juego. Este modelo especifica un conjunto de asignaciones a jugadores bajo diferentes dimensiones, estratégica, táctica, física, entre otras. Esto permite identificar las características de los jugadores que son compatibles y amplificar esta forma de jugar. Para ello, es importante evaluar el desempeño de los actores existentes. Decidir cuáles tienen potencial de mejora, y cuáles no encajan en la visión de juego del equipo. Analizar los huecos en la plantilla. Se analizan los diferentes requisitos para diferentes posiciones en relación con el sistema táctico. Como resultado, se observan las capacidades de los jugadores que ya están en la plantilla, entendiendo quiénes podrán, o no, cumplirlas. Con base en este análisis, resulta evidente, o no, la necesidad de invertir, es decir, contratar, nuevos jugadores y de mayor calidad. La conformación de una plantilla no se condice con la contratación indiscriminada de jugadores que no aportan nada nuevo al equipo. Recursos financieros disponibles. La formación de una plantilla depende en gran medida de las capacidades financieras del club, ya sea en cualquier nivel competitivo o grupo de edad. Solo recuerda que la inscripción de jugadores y equipos ante entidades oficiales, por pequeña que sea, siempre tiene un coste económico y humano. En otras palabras, las elecciones representan opciones que promueven el gasto financiero, y la elección de algunos jugadores sobre otros. Reclutar nuevos jugadores. Cuando las condiciones requieren la contratación de nuevos jugadores, es importante detectar e identificar en profundidad jugadores que permitan integrar y potenciar la visión de la forma de jugar del equipo. Para minimizar los errores es fundamental observar los juegos, utilizar medios audiovisuales y analizar datos estadísticos, entre otros procedimientos. Mientras mejor sea la información, más asertiva será la toma de decisiones. ¿Cuáles son las visiones para construir una plantilla? La plantilla es formada por jugadores con diferentes particularidades y habilidades, que ocuparán las distintas posiciones inherentes a los sistemas tácticos. Se trata de sincronizar actitudes, decisiones y acciones creando una funcionalidad general y específica del equipo a la hora de competir.
La plantilla debe ser completa y versátil, moldeándola bajo un proyecto abierto a nuevas exigencias, flexible al cambio y potencialmente creativo, atendiendo a dos singulares visiones. Visión homogénea. Esta singularidad promueve la estabilidad y la cohesión de la plantilla. Esto facilita el entendimiento mutuo entre los jugadores. Ser más intuitivo, así como la comunicación en el diálogo, y en la resolución de múltiples situaciones de juego. Los jugadores podrán realizar misiones tácticas inherentes a la forma de juego del equipo expresada durante la competición, así como ocupar otras funciones distintas a las que les sean asignadas en función de las necesidades del equipo, ya sean momentáneas o de corto o mediano plazo. En este sentido, se crea una identidad de integridad rápida y fuerte de la plantilla. Sin embargo, se pueden observar limitaciones en las opciones estratégicas y tácticas de las que dispone el entrenador. Puede ser vulnerable en situaciones específicas, donde se necesitan otras soluciones. Visión heterogénea. Una plantilla es formada por jugadores con diferentes capacidades, experiencias y conocimientos. Se promueven opciones estratégicas y tácticas más diversas, adaptándolas a los diferentes oponentes, así como a las situaciones emergentes de juego. Para lograrlo, es fundamental que los jugadores interactúen de forma sintonizada y calibrada entre sí. En un marco temporal en el que se desarrollan diferentes y constantes formas de interacción en el proceso de entrenamiento y competición, formando un todo único, complementándose mutuamente, creando una dinámica estructural y funcional más rica dentro del campo. La heterogeneidad de la plantilla puede dar lugar a diferentes enfoques creativos e innovadores durante los entrenamientos y las competiciones. En conclusión, la heterogeneidad y homogeneidad de la plantilla son cuestiones esenciales en cualquier nivel competitivo, principalmente en la formación de plantillas de jugadores jóvenes, donde persiste la tendencia a seleccionar jugadores cuyas características sean muy similares. Es importante crear espacio para la diferenciación. ¿Cuáles son las principales características de los jugadores de una plantilla? De la multitud de particularidades que tienen los diferentes jugadores seleccionados para formar parte de la plantilla, es imprescindible destacar las siguientes. Demostrar una cultura de juego. Esta manifestación implica una fuerte actitud de lucha permanente por la posesión del balón. Entendiendo simultáneamente, para que esta actitud individual se transforme en colectiva, es necesario. Resuelve todas las situaciones del juego con un pleno sentido de asistencia mutua, basado en una actividad ininterrumpida de sus acciones tácticas y técnicas. Comprender la dinámica estratégica y táctica del equipo. Equilibrio permanente durante el desarrollo de las fases ofensiva y defensiva del juego, así como en su transición de una fase a otra. Saber posicionarse en el espacio de juego en diferentes situaciones. Interconectarse con diferentes compañeros, expresando una alta capacidad física, psíquica y creativa. Versatilidad, desempeñando eficazmente diferentes tareas estratégicas y tácticas dentro de la organización del equipo, si fuera necesario. Tener la capacidad de entender el juego y tomar decisiones rápidas. Construir una fuerte dimensión estructural y funcional. Esta construcción implica la ocupación adecuada y equilibrada de las diferentes posiciones tácticas establecidas, en función de los diversos sectores del sistema de juego que encarna el equipo. A partir de esta base colocación de jugadores en el campo, portero +4+4+2, portero +4+3+3, portero +4+5+1, entre otras estructuras. La conformación de una plantilla para la nueva temporada deportiva selecciona jugadores con características universales, que desarrollan decisiones y acciones con eficacia tanto en ataque como en defensa. Semi-universalidad, evolucionando con alta eficacia en una de las fases del juego, en ataque o en defensa. Y, especialistas que son determinantes para resolver determinados momentos concretos del juego en ataque o defensa, por ejemplo, portero, delantero. A pesar de estas particularidades, es importante que interconecten, complementen y valoren mutuamente sus capacidades individuales en favor del interés colectivo. El objetivo es seleccionar jugadores que comprendan estratégicamente el juego, sean tácticamente inteligentes, técnicamente evolucionados,
agresivos desde el punto de vista ofensivo y defensivo, cooperativos, solidarios y responsables y que no tengan miedo de correr riesgos o cometer errores. Certificar un estado mental o emocional de los jugadores. Este estado abarca una variedad de aspectos, incluyendo emociones, pensamientos, estado de ánimo, percepciones y nivel de conciencia. Puede variar a lo largo del proceso de entrenamiento y competencia debido a diversos factores, así como acontecimientos de la vida, condiciones de salud, estrés, entre otros. En este contexto, los jugadores que serán seleccionados para la plantilla tendrán las siguientes particularidades. Mentalidad competitiva que determina la voluntad de ganar. Concentración manteniendo el foco durante los procesos de entrenamiento y competición. Resiliencia tendo a capacidad de lidiar con apresado a superar adversidades. ¿Cuántos jugadores debe constituirse la plantilla? Básicamente la plantilla es formada por un número relativo y estable de jugadores. No existe una fórmula única y definitiva para cuantificar el número de jugadores que integran la plantilla. En este contexto, todas las decisiones deberán considerar las especificidades, circunstancias y objetivos inherentes a cada club. Es importante encontrar un punto de equilibrio que satisfaga las necesidades operativas, financieras y estratégicas del club. Sin embargo, quedan una serie de consideraciones que guían la decisión sobre el número total de jugadores de la plantilla. Sea lo suficientemente amplio. Abordar los problemas inherentes a una larga temporada deportiva, en el cual el equipo participa en diversas competiciones, campeonato, copas, torneos, entre otras. Considerando también la probabilidad de lesiones, de corta o larga duración, y castigos, federativos o asociativos. Además, se valora la versatilidad estratégica y táctica del equipo, ofreciendo al entrenador un mayor número de opciones en la organización dinámica del equipo. De esta forma se puede gestionar el uso de jugadores, durante los periodos de mayor densidad competitiva, evitando la acumulación de fatiga en jugadores clave del equipo. Una cantidad suficientemente grande para las necesidades del club también creará una sana competencia interna, animando a todos a mejorar constantemente para conseguir un lugar en el equipo titular. Sea lo más pequeño posible. Reducir los costes económicos inherentes al mantenimiento de una plantilla. Las limitaciones financieras influyen en la capacidad de cada club para invertir en jugadores, especialmente en jugadores de alta calidad. Es importante encontrar un equilibrio que optimice la relación costo-beneficio. Se entiende que el potencial de cada jugador y sus legítimas aspiraciones, cuando no se realizan, se convierten en dolor. Se evitará así la posibilidad de que algunos jugadores desarrollen un sentimiento de frustración, ya que pasan la mayor parte del tiempo como suplentes o nunca son convocados. Tenga en cuenta que todas las competiciones establecen reglas específicas con respecto al número de jugadores registrados. Cuantificar el número de jugadores de la plantilla. Esto será función de un amplio conjunto de circunstancias, condiciones y opciones. Serán de 18 a 20 jugadores, incluidos 2 porteros, con el fin de establecer una sana competencia entre ellos. Lo completarán otros 4 o 5 jugadores jóvenes con talento, uno de ellos será portero. Es una de las formas de introducirlos paulatinamente, en un círculo de exigencias superiores. Habrá un total de entre 23 y 27 jugadores, incluidos 3 porteros. Organización de la plantilla según posiciones tácticas. Se observa la siguiente cuantificación: 3 porteros. Entre 6 y 8 defensores, 2 laterales izquierdo y derecho, y 3 a 4 centrales. Entre 8 y 10 centrocampistas, 2 centrocampistas izquierdo y derecho, 3 centrocampistas defensivos y 3 centrocampistas ofensivos. Entre 4 y 6 atacantes, 2 que juegan por la banda izquierda y derecha y 3 delanteros. Se promociona en función de las necesidades de cada plantilla, así como del incremento del rendimiento futbolístico de determinados jugadores, pudiendo en cualquier momento ascender al equipo que les suceda. De forma racional, interconectada e inteligible,
es posible que el número de jugadores pertenecientes a cada uno de los equipos sea menor, debido a que se apoyan mutuamente. Esto reduce las cargas económicas, evitando la fragmentación y el aislamiento de cada una de las plantillas del club. Funcionando como de un solo plantel se tratase, cubriendo las necesidades inherentes a las diferentes competiciones desde las plantillas más jóvenes a las siguientes plantillas. ¿Qué relaciones deben existir entre calidad y cantidad de la plantilla? Elegir calidad o cantidad es una cuestión crucial a la hora de analizar, preparar y formar la plantilla. Es preferible tener una plantilla pequeña de jugadores de alta calidad que tener una gran cantidad de jugadores de menor calidad. Permite al equipo mantener un alto nivel de rendimiento, ya que todos los jugadores pueden contribuir significativamente al éxito del equipo. También son más versátiles y capaces de adaptarse a diferentes contextos de juego, realizando múltiples funciones y supliendo posibles ausencias. Por tanto, contar con jugadores de gran calidad es crucial para el rendimiento del equipo. Además, contar con una plantilla de calidad optimiza el proceso de entrenamiento y la evolución del modelo de juego del equipo, permitiendo una mejor interacción y sincronización de las decisiones y acciones de los jugadores, así como una mayor comprensión estratégica y táctica del equipo. Tener un número adecuado de jugadores aporta profundidad a la plantilla. Esto es fundamental para garantizar la gestión del equipo en la competición, hacer frente a las lesiones, las suspensiones temporales de jugadores y la exigencia de un extenso calendario de partidos. Igualmente creando una sana competencia interna, incentivando a todos a mejorar constantemente para garantizar un lugar en el equipo titular. Se crea un entorno favorable para la maduración de jugadores jóvenes talentosos, brindándoles la oportunidad de desarrollarse en un clima competitivo. El equilibrio entre calidad y cantidad es una estrategia definida por el club y el entrenador. Algunos entrenadores prefieren trabajar con grupos más reducidos y seleccionados, con la posibilidad de utilizar siempre la plantilla que les precede, mientras que otros valoran la profundidad y la competencia interna. Por tanto, el entrenador juega un papel fundamental en la formación de una plantilla. Ser responsable de identificar necesidades, participando en la identificación y análisis de jugadores a contratar que puedan cubrir dichas necesidades. También hay que considerar que los diferentes conflictos que surgen de una plantilla ampliada tienen su origen en gran medida en el elevado número de jugadores que componen la plantilla o en un elevado número de jugadores para cada posición del plantel no pretende ampliarla indiscriminadamente. ¿En qué plazos es posible cambiar de plantilla? Existen plazos establecidos por organismos de fútbol nacionales e internacionales, que posibilitan la transición y contratación de jugadores, antes y durante la temporada deportiva. La formación de la plantilla puede variar según varios factores, ocurriendo en diferentes etapas a lo largo de la temporada deportiva, con énfasis en los periodos y ventanas de transferencias. Periodo de transición. Este periodo cae entre dos temporadas deportivas posteriores. Esto es para la mayoría de los clubes, donde hay mayor número de fichajes, que probablemente ya se habrían señalado a lo largo de la temporada anterior. Periodo previo a la competición. Antes del inicio de la temporada oficial, los clubes están atentos a las posibilidades de fichar nuevos jugadores. Pero también, despedir o prestar a quienes no forman parte de los planes. Debido a que los entrenadores reevaluaron el desempeño de los jugadores de la plantilla. Ventana de transferencia. Las entidades organizadoras de las competiciones permiten ventanas de fichajes específicas, generalmente asociadas al calendario competitivo, que se producen a mitad o al final de la temporada. Durante este periodo, los clubes pueden fichar, canjear o prestar jugadores. Durante la temporada deportiva. Incluso después de su creación, los clubes todavía pueden realizar transferencias, aunque estas oportunidades son muy limitadas. Los cambios durante la temporada generalmente derivan de múltiples motivos, tales como lesiones cuyo tratamiento es prolongado, incidentes disciplinarios graves, incumplimiento de normas establecidas, descontento expresado por los jugadores por su poca utilización, posibilidad de transferencia a otro club, cuyo retorno económico sea relevante, o debido a cambios inesperados que resultaron en un menor desempeño del equipo.
¿Cuáles son las estrategias para integrar nuevos jugadores a la plantilla? Cualquier jugador de calidad quiere jugar con compañeros de calidad, porque sabe que solo así conseguirá el éxito individual y colectivo deseado. Los jugadores recién llegados a la plantilla provocan problemas de integración, de forma más o menos clara, porque se enfrentan a la oposición del jugador que juega en la misma posición táctica, o de otro elemento que, aunque no esté exactamente en la misma posición, es probable que sea sustituido. La aceptación de estos jugadores por parte de la plantilla comienza con el reconocimiento de sus experiencias previas, así como del trabajo realizado a lo largo de los diferentes entrenamientos, es decir, de sus cualidades y habilidades, asumiendo el valor añadido que pueden aportar a la plantilla. Desde hace algún tiempo, la mayoría de los entrenadores no subordinan sus decisiones en cuanto a la selección de jugadores en función de su edad, si son mayores o menores. Lo realmente relevante son las capacidades de desempeño, y la voluntad de comprometerse con una dinámica colectiva única. Los análisis de competiciones de alto nivel de rendimiento han demostrado la admisión temprana de jugadores jóvenes a la alta competición, así como la prolongación de la vida profesional. Aunque cada jugador es único, las estrategias de integración varían según la personalidad, la experiencia previa y las características individuales. El objetivo es crear un ambiente acogedor y favorable para el desarrollo de relaciones positivas, así como el éxito del equipo en su conjunto. Presta atención a algunos aspectos que brindan mejores condiciones para la integración de nuevos jugadores. Permitir que los nuevos jugadores se integren progresivamente en el entorno, los valores y los objetivos del club. Promover actividades sociales dentro o fuera del club, para que los nuevos jugadores puedan interactuar con otros miembros de la plantilla. Planificar entrenamientos específicos para nuevos jugadores, especialmente si necesitan adaptarse a una nueva forma de jugar. Integrar a nuevos jugadores en la competición, de forma progresiva, ayudándoles a desarrollar una gran confianza en lo positivo que pueden aportar al equipo. Comuníquese manteniendo los canales abiertos para que los nuevos participantes se sientan cómodos expresando inquietudes, haciendo preguntas y compartiendo ideas. Proporcionar información relevante sobre la adaptación al modelo de juego. ¿Qué hacer cuando es necesario reorientar la construcción de la plantilla? A pesar de utilizar una estrategia correcta a la hora de construir la plantilla, es necesario tener en cuenta que esta nunca termina, siendo un proceso continuo e inacabado. Por tanto, puede ser necesario durante la temporada deportiva reorganizar la constitución de la plantilla. Es importante señalar que el entrenador trabaja en un inmenso espacio de aleatoriedad e imprevisibilidad, inherente al funcionamiento de los sistemas humanos, tanto a nivel individual como colectivo. Estos elementos abren posibilidades con infinitas transformaciones, permitiendo que las formas de conducir y preparar la competencia sean tan diferentes, teniendo los resultados de esta actividad múltiples modos de apreciación, interpretación, comprensión e incluso pasión. Por tanto, independientemente de la perspectiva estratégica que se utilice para crear una plantilla, hay que tener en cuenta que esta nunca termina, siendo un proceso continuo e inacabado que se desarrolla a lo largo de la temporada deportiva. Reflejar la era presente, además de pensar en la próxima era. Es importante señalar que el entrenador trabaja en un inmenso espacio de aleatoriedad e imprevisibilidad, inherente al funcionamiento de los sistemas humanos, tanto a nivel individual como colectivo. Evaluar el desempeño deportivo y social de los jugadores pertenecientes a la plantilla. Identificar cuáles son y cuáles no son útiles para el equipo cuando en competición. Comunicarse con los jugadores que no están siendo utilizados, o que ya no tienen espacio en la plantilla, buscando soluciones juntos. Esto puede implicar la rescisión de contratos, préstamos o transferencias a otros clubes. Mantener una relación con el resto de jugadores de la plantilla, asegurándose de que estén informados sobre los cambios y los motivos de los mismos. Evita posibles roces, manteniendo un ambiente de trabajo saludable. Analizar las posiciones tácticas que es necesario reforzar, aquellas que carecen de jugadores de calidad o la falta de profundidad en la plantilla. Para ello se identifican jugadores que puedan cubrir las necesidades detectadas. Atender a los jugadores jóvenes del club que puedan ascender a la plantilla. Al ser una opción más económica, un ejemplo para otros jóvenes,
también puede aportar nuevas energías a la plantilla. Qué importante es modelar la plantilla según la forma de jugar del equipo. El modelo de juego se define a partir de la convergencia de múltiples dimensiones, desde la cultura del club, la filosofía del entrenador hasta las capacidades inherentes a cada uno de los jugadores. Concretando un conjunto de misiones estratégicas y tácticas con carácter estructural y funcional para los jugadores, estando en consonancia con sus necesidades intrínsecas, inteligibilidad, adaptabilidad, entre otras, que cualquier proceso de prospección y atracción de jugadores, scouting, deberá satisfacer. Por tanto, las relaciones entre el modelo de juego adoptado por el equipo y la formación de la plantilla son muy estrechas, influyendo directamente en la elección de los jugadores que permanecerán en la plantilla y en los que serán contratados posteriormente. El entrenador necesita formar una plantilla equilibrada y complementaria, donde cada jugador contribuya eficazmente a la ejecución de la identidad y la integridad del juego del equipo. En este contexto, se destacan los siguientes aspectos. Optimización de procesos. La reflexión del entrenador sobre las habilidades de los jugadores es comprender de forma concreta y continua cómo puede diseñar situaciones de entrenamiento estratégicas y tácticas maximizando sus cualidades. Y, al mismo tiempo, cómo consiguieron optimizar una determinada idea, conceptos y principios de juego durante la competición. Esta combinación pretende dar como resultado algo innovador, original y creativo, tanto por su lectura del juego, es decir, la cultura estratégica y táctica, como por las capacidades técnicas que llevan a cabo esta cultura. Dinamización organizacional. Al analizar las diferentes dimensiones del modelo de juego a nivel estructural y funcional, se puede observar que a cada posición en el espacio de juego le corresponderá un conjunto de tareas estratégicas y tácticas generales y específicas, relativas a los jugadores que las ocupan, pero también que dichas tareas estén interconectadas con un todo colectivo. Para ello, el entrenador concilia sus concepciones con las limitaciones de los jugadores a su disposición, buscando nuevas formas de interrelación hacia unas mejores y más efectivas dinámicas organizativas. Parametrización decisional y comportamental. Al operacionalizar el modelo de juego, el jugador no es prisionero de una posición o función, pero sí, parametrizas y moldeas actitudes, toma de decisiones y acciones en una dirección particular. La exteriorización del talento individual se desarrolla en una determinada dimensión estratégica y táctica que rige la forma de jugar colectiva. Posibilita que cada jugador intervenga libremente en el juego, pero al mismo tiempo comprenda su corresponsabilidad en el universo colectivo, articulado y preparado durante las diferentes unidades metodológicas de entrenamiento. Flexibilidad estratégica y táctica. Los equipos altamente organizados de hoy tienen una alta flexibilidad estratégica y táctica, teniendo la capacidad de cambiar su estructura y funcionalidad durante el juego o de una competición a otra, siendo un componente esencial de la organización del equipo. Los equipos son ágiles y dinámicos en el sentido de que su organización inicial cambia durante la competición, utilizando diferentes jugadores que cambian de posición y funcionalidad de partido a partido o, pudiendo disputar varios partidos dentro de un mismo partido. Pero también, a través de sustituciones, que se realizan en función de los objetivos a conseguir, las circunstancias y el resultado del partido. De esta forma, el técnico tiene varias opciones sin comprometer significativamente la identidad del equipo. Esa flexibilidad solo es posible porque hay jugadores inteligentes y versátiles que destacan por su rápida comprensión de las situaciones de juego y de lo que se requiere de ellos en cada momento. ¿Cuál es el impacto de la constitución de la plantilla en la calidad del proceso de entrenamiento-acción? Incrementar la capacidad de rendimiento del equipo no pasa solo por incorporar jugadores con un alto nivel de rendimiento en la plantilla. Paralelamente a este importante aspecto, se conceptualizan y operacionalizan unidades metodológicas de periodización, planificación y programación de microciclos, sesiones y métodos de entrenamiento. Apoyado en una cuidadosa elección de aquellos que resultan más eficaces, siendo relevantes los siguientes hechos. En el menor tiempo posible. Es decir, máxima rentabilidad entre el tiempo destinado al entrenamiento y los objetivos conseguidos, correcta gestión del tiempo de entrenamiento en calidad. Con el menor esfuerzo posible.
minimizar los costes perceptivos y energéticos implicando un refinamiento racional y mejora de decisiones y acciones. Y se aclara que menos esfuerzo no significa menos disponibilidad, y menos compromiso de los jugadores con el proceso de entrenamiento. El objetivo es que los jugadores resuelvan diferentes y complejas situaciones de entrenamiento o competición de forma precisa, segura y económica, con el mayor efecto positivo del entrenamiento. Respecto a su fiabilidad en relación a los objetivos específicos a alcanzar. Sostenibilidad de altos niveles de capacidad deportiva, que solo pueden sustentarse en la construcción y aplicación de una estructura formativa bien organizada, consolidada y renovada. Y durabilidad que se extiende en el tiempo, en una dinámica de corto plazo, es decir, resultados inmediatos, pero simultáneamente apoyando una ampliación de los límites de la capacidad del jugador o equipo, en una dinámica de largo plazo. Una plantilla de alta calidad optimizará significativamente el proceso de entrenamiento, debido a la presencia de jugadores talentosos y la competencia entre ellos para ser convocados a la competición, así como la creación de métodos de entrenamiento orientados al desarrollo de diferentes contenidos temáticos del juego. La operacionalización de las necesidades individuales y colectivas, así como de las diferentes formaciones y estrategias tácticas, promoviendo su flexibilidad, en función de las circunstancias competitivas. La profundidad de la plantilla permitiendo la gestión de los jugadores en el proceso de entrenamiento y competición, evitando el cansancio excesivo y brindando la oportunidad de evaluar diferentes combinaciones de jugadores desde una perspectiva sectorial e intersectorial. La inclusión de jóvenes talentos, creando ambientes de desarrollo e integración paulatina en el equipo principal, dándoles madurez futbolística, inspirándose en el ejemplo de jugadores más experimentados. Cohesión de la plantilla, donde los jugadores se conocen entre sí, manteniendo una relación sólida y un ambiente positivo. El uso de tecnología que monitoree los aspectos fisiológicos, la calidad de la toma de decisiones y la acción de los jugadores, aportando información valiosa para incrementar el rendimiento individual y colectivo. Una adecuada recuperación, procurando que los jugadores dispongan de tiempo suficiente entre entrenamientos o microciclos, previniendo lesiones y maximizando el rendimiento disponible. ¿Cuáles son las estrategias para resolver conflictos dentro de la plantilla? Sea cual sea la plantilla, independientemente de su nivel competitivo y de la calidad del rendimiento deportivo de sus jugadores, siempre habrá conflictos con mayor o menor frecuencia, con mayor o menor duración o, con mayor o menor impacto dentro de la plantilla del club. Sea cual sea la plantilla, independientemente de su nivel competitivo y de la calidad del rendimiento deportivo de sus jugadores, siempre habrá conflictos con mayor o menor frecuencia, con mayor o menor duración o, con mayor o menor impacto dentro de la plantilla del club. Pero también, situaciones que surgen de personalidades difíciles, actitudes irreflexivas, vidas personales conflictivas, resultados deportivos no acordes a los objetivos establecidos, entre otras posibilidades. No existe una receta para superar correctamente los conflictos que surgen de las diferencias entre los elementos que componen la plantilla. Por tanto, el entrenador tendrá que conformarse a determinadas condiciones no modificables. Sin embargo, se mencionan los siguientes indicadores para poder gestionar los conflictos dentro de la plantilla. Comunicación. El entrenador tendrá que crear una cultura comunicativa, donde los jugadores sientan la posibilidad de expresar sus opiniones e inquietudes. De esta manera, es posible reducir la probabilidad de que se produzcan conflictos, así como que se acumulen conflictos no resueltos, haciéndolos menos controlables. Intervención. Dado que el conflicto es una situación normal, es necesario intervenir rápidamente de manera adecuada y constructiva, con el objetivo de que esto tenga la mínima repercusión en el nivel de rendimiento del equipo. Aprovechar estos conflictos para desarrollar nuevas motivaciones, enriqueciendo las relaciones mutuas de la plantilla. Cooperación. El entrenador deberá animar a los jugadores a comprender los beneficios de trabajar en equipo y resolver conflictos de forma constructiva. La cooperación conduce a un mejor desempeño y a un entorno colectivo más saludable. Comprensión. El entrenador deberá comprender las causas subyacentes del conflicto, identificando las razones detrás de los desacuerdos y malentendidos. Escuchar activamente a los jugadores y animarles a ponerse en el punto de vista de los demás. Se crea una relación empática,
se construyen relaciones más positivas, encontrando soluciones más efectivas. Discusión. El técnico deberá no avivar más el conflicto manteniendo la calma, en la que los jugadores se sientan responsables de expresar sus opiniones sin miedo a represalias. Celebrar, si fuera necesario, reuniones privadas con los actores implicados para tratar el conflicto de forma personal y discreta, manteniéndolos dentro de parámetros controlables y razonables, respetando a los jugadores y sus estados emocionales. Objetivización. El entrenador siempre tendrá que reforzar el respeto mutuo entre los jugadores dentro de la plantilla, independientemente de las diferencias de personalidad o de ingresos de cada persona. Recuérdeles que todos son parte de la misma plantilla trabajando por un objetivo común. Convención. Todas las plantillas están sujetas a convenios o normas reglamentarias, que definen la conducta, el comportamiento y las responsabilidades de cada jugador hacia sus compañeros y los valores del club. De esta manera, los jugadores se centran en las soluciones en lugar de centrarse en los problemas. Mediación. Si el conflicto persiste, el entrenador tendrá que involucrar a otros miembros del club en la mediación, como director técnico, team leader, entre otros. Si el conflicto socava la cohesión de la plantilla, es esencial que quede claro cuáles serán las consecuencias si el comportamiento no cambia. A veces hay que utilizar la última solución, cuando todas las demás no han funcionado. Es decir, exclusión de la plantilla. Evidentemente hay ocasiones en las que la autoridad del entrenador o del club no se puede explicar. Se aplica. Cohesión. Los conflictos no siempre tienen una dimensión negativa. Cuando se resuelven adecuadamente y en el momento adecuado, contribuyen a fortalecer la cohesión interna y el espíritu de equipo. De esto no se puede extrapolar la idea de que el entrenador provoca sutilmente conflictos y luego puede resolverlos. La idea del bombero, es decir, el entrenador, que provoca y propaga el fuego, es decir, el conflicto, y luego lo apaga, es decir, lo resuelve, es un propósito sin sentido, éticamente útil y completamente obsoleto. Supervisión. El técnico tendrá que estar atento a los signos de conflictos latentes, tomando medidas preventivas. A menudo es más fácil prevenir que remediar conflictos ya establecidos. Crear un entorno de confianza y respeto es esencial para una resolución eficaz de conflictos. Gracias por ver el vídeo.